Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos, Park Jimin y Young Jungkook. Mi nombre es Belle y me da mucha alegría estar con ustedes este inicio de semana, donde traigo actualizaciones, chismecito, arte, curiosidades, y vamos a comenzar justamente hablando acerca de Jungkook, porque la página de Jungkook en Indonesia nos hace un reporte de cómo va la exhibición Golden The Moments en Chile. Déjenme decirles que al principio se habló un poco mal de la organización, decían que faltaban muchos detalles, sobre todo el primer día había unas colas inmensas, pero parece que la cosa ya se ha ido estabilizando y ya va mucho mejor, sobre todo porque bueno, sabemos que este evento sí tiene un costo, entonces lo mínimo que podíamos esperar es que todo se organizara de la mejor manera posible. Creo que algo muy similar también pasó aquí en la Pop-Up en México. Sí, yo al final de cuentas no asistí, aunque tenía boletos, pero muchas personas sí comentaban que sentían que le hacía falta algo, no sé, algo como que podríamos llamarle tal vez caché, pero bueno, si hay aquí alguna fan que esté en Chile, que ya haya ido o que vaya a ir a la exhibición, esperamos que nos comparta pues cómo sintió la organización, cómo lo vio, a comparación de lo que hemos visto en otros países, pues más o menos para comparar, porque sí nos merecemos un trato igualitario, todos los países de Latinoamérica, en cuanto a este tipo de exhibiciones y los pop-up que luego traen, o sea, que esté bonito como en otras partes del mundo, que sea parejo, ¿no? Que esté bien organizado, y eso es lo único que pedimos. Y ahora sí, pues vámonos con más noticias. Y es que siguen apareciendo imágenes del Mini Money. Esto está cada vez más extraño si me pongo a pensarlo, y no quiero parecer así como que conspiranoica, pero esto, bueno, el cariño que existe entre Nam y Jimin es muy grande. Sabemos que inclusive viven en la misma unidad, por así decirlo, habitacional de super lujo en Corea. Pero a lo que me refiero es que últimamente con todas estas imágenes que han estado saliendo de ellos a través del tiempo, por ejemplo, veíamos a Nam y recuerdo mucho esa fotografía, aquí está también, cuando estaba mirando este anuncio de Jimin, luego esos momentos que vivieron en Los Ángeles, otros que han vivido también en el pasado en Corea, cuando se han acompañado, pero sobre todo y últimamente tiene mucho que ver el hecho de que Nam públicamente está apoyando a Jimin. Es el único miembro de BTS y también yo consideraría el que lleva más peso en cuanto a su apoyo para Jimin. Pero sí cabe resaltar cómo el Mini Money se está haciendo más fuerte que nunca. Yo estoy tranquila con esta, pues digamos, dinámica que traen ahora los chicos. El hecho de que sea Namjoon el que está protegiendo y sirviendo de escudo para Jimin, creo que tiene una gran relevancia, pero también me gustaría ver que los demás chicos pues den de alguna manera su apoyo a Jimin. Entiendo que es muy difícil y por eso también aprecio tanto el que Nam lo esté haciendo de esta manera, y sobre todo también porque su posición dentro del grupo, podríamos decir, hasta cierto punto representa a todos los demás. Pero bueno, ya ustedes me dirán en comentarios qué piensan. Y es que este fin de semana tuvimos una nueva fotografía de Jimin junto con otro momento de Nam con Jimin caminando por las calles de Corea, y en este momento vamos a esa nota. Primero hablemos de esta fotografía. Jimin con Namjoon y Adrian Cheng, que resulta que es un fundador de la fundación Arteke 11 en la Moon Party en Seúl. Esto en el Hotel Hyatt, que fue exactamente donde vieron a Jimin hace unos días. Ahora, por lo que sé, Adrian Cheng es un heredero y es un hombre así súper, pero mega rico y poderoso, y por eso también llamó mucho la atención esta fotografía. La otra imagen que también se dio a conocer este fin de semana, me parece que fue el día sábado, fue esta donde podíamos ver a Namjoon y a Jimin caminando por las calles. Y a partir de este momento, ya saben ustedes, empezó la investigación exhaustiva de la ropa que llevaba Jimin, y de inmediato se supo y se pudo distinguir la marca. ¿Y qué creen que pasó? Como resultado, por supuesto, se agotó en horas. Esto es lo que decían. Cuando miraron a Jimin vistiendo esta pieza de ropa de CD 2.0, el logo de Long Sleeve Oversized de Chin Down, bueno, pues en tan solo 3 horas ya estaba completa y totalmente agotada. De cómo va, pues las personas que ya pueden ir a su McDonald's más cercano y empezar a comprar las figuras de los chicos. Bueno, solo para aclararles, había comentado que Jimin era la figura número 5, y ahora sí creo que ya podemos decir que la figura número 7 es la de Jungkook. Pero aquí lo interesante es que esta persona tuvo la suerte de conseguir 2 Jiminis y podemos ver que sus visitas fueron bastante buenas porque consiguió un Jungkook, V, 2 Jiminis, Suga y también un Jin.
Acá tenemos a otra usuaria feliz que nos está mostrando también su Jimin y cómo vienen con esta, pues se podría decir tarjeta, donde podemos ver que vienen datos del personaje, que en este caso es Jimin, y podemos ver la presentación muy bonita. Y si se fijan, esta figura es diferente a la primera que vimos, es la de la segunda versión que también iba a estar a la venta. La orgullosa dueña mostrándonos a su precioso Jimin de Tiny Tan por McDonald's. Un Jungkook lover gastó mucho dinero hasta que le tocó Jungkook. Así somos todo por el amor. Bueno, esto es definitivamente la locura, porque es lo que les decíamos, parecen los juegos del hambre. Aquí podemos ver a este chico como dice que compró y compró cajitas hasta que le pareció. Dice, no, es Jimin, ahora sí que regalarnos al Jimin. Luego dice, ay, no, es Jin. Luego vuelve a salirle otro Jimin, o sea, qué suertudo, le salieron 2 Jimin. Dice, ahora tengo 2 y... qué suerte. La cuarta caja dice, está, dice, bueno, ya tenía o sea, ya lo había comprado varias veces desde antes, o sea, ¿qué podemos hacer? Le hubieran hecho el favor de ayudarlo un poquito en la tienda de McDonald's, darle la figura que quería. Luego salió Namjoon. Por último le sigue saliendo Suga, o sea, dice, bueno, Suga está bonito Suga, dice, lo amo. Y la séptima caja dice que es J-Hope. Hoy no puede ser, ¿cómo creen? Dice, bueno, ahora ya tengo a J-Hope y todavía no tenía a Jungkook. Dice 4, 5, 6. Dice, bueno, pues vamos a ver si por fin logramos tener en la octava caja a Jungkook. ¿Y qué creen? Dice, no, está Ehyun, no puede ser. Dice, bueno, una oportunidad más, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a ver si lo logró. Y por fin le salió su Jungkook, para que vean hasta dónde llegan nuestras obsesiones. Válgame. Entre otras noticias y curiosidades bonitas, el papá de Jimin organizó un evento en su café para el día 12 de septiembre, esto que es el cumpleaños de Nam, donde va a dar regalos a 20 personas. Ya sabemos que el CN Millennial lo que hace es que con tu número de ticket ellos hacen una rifa y si te sale ese número de ticket puedes ir y recoger tu regalito. Y esto se me hace muy lindo porque en este momento si alguien está apoyando a Jimin es Namjoon. Y el hecho de que la cafetería del papá de Jimin ahora también ellos decidan de alguna manera dar soporte y amor en el cumpleaños de Namjoon también me llena el corazón. Regresamos rápidamente a nuestra sección de moda después de ver lo que había ocurrido con los Tiny Tan y lo que va a pasar el próximo 12 de septiembre en la cafetería del papá de Jimin, para hablar justamente de lo que vimos a Jimin utilizando en esta otra fotografía que apareció el fin de semana. Básicamente una chaqueta de mezclilla de un valor de $77 de la marca Levi's, y pues muchos se preguntaban si llevaba a juego el pantalón. La verdad es que no se le veía, entonces no podemos de alguna manera confirmar o negar este hecho, pero lo que sí podemos decir es lo que llevaba Jimin puesto. Ya veíamos también esa otra camiseta de manga larga que igual se agotó. Podemos esperar que lo mismo va a ocurrir con esta prenda. Esta es la historia que publicó el director musical del video Who. Publicó 2 ciervos, uno con un corazón morado mirando al ciervo amarillo, y la fecha que marca está entre el 1 de septiembre y el 13 de octubre. ¿Será coincidencia o evidencia? Llamó muchísimo la atención lo que publica en redes sociales, lo que decíamos, los 2 ciervos, así como que ok, y efectivamente marca aquí alguna fecha o coordenada pareciera. Y también recordamos que esta persona puede ser, digamos, el encargado también del Keep Going que aparecía en el video de Who y que luego también apareció en los promocionales de esta seguro primera temporada. Así que ustedes ya me contarán qué piensan de esto, una casualidad o nos están anunciando algo. Jikook, lo que vendría siendo Jimin, y Jungkook, así como Namjoon y Hobi, visitaron un restaurante cuando estaban en Los Ángeles. Como de costumbre, no sabemos si salieron juntos hasta que salió su firma, es decir, esto nos ayudó a confirmarlo. Jimin dejó siempre un buen momento para comer, muchísimas gracias. Y podemos ver la foto del restaurante al cual acudieron y sus firmas para probar que ellos estuvieron ahí. Ya sabemos que, siempre lo digo, es como dejar migajitas de pan en un caminito donde luego podemos ir uniendo las historias y saber qué estaban haciendo los chicos. Y ahora ya podemos confirmar que ellos 4 estuvieron en este restaurante en esa fecha exacta. Ahora hablemos de lo que pasó en los Video Music Awards el día de ayer. Jimin no ganó, de hecho el premio a K-Pop lo entregaron antes, se podría decir, de la ceremonia oficial. Entonces yo de todas maneras vi toda la premiación porque estaba yo bastante sorprendida con los resultados. Sentí algo extraña en general la premiación, los ganadores. Se sentían muchas conveniencias, por así decirlo, y obviamente esto terminó también afectando a Jimin.
Entre los que obviamente conocen y saben acerca de estos premios, se comenta mucho el que existe, digamos, una probabilidad de que los mismos patrocinadores del evento puedan al final de cuentas decidir quiénes se llevan estos premios, lo cual explicaría mucho por qué ganó la canción de K-pop, que en realidad no está representando al K-pop, donde ninguno de los cantantes que participaban en la canción es coreano y la canción tampoco estaba hablada en coreano. Yo sé que Who también, digamos, el idioma que utilizaron era el inglés, pero bueno, de alguna manera tal vez pudiera haber tenido más representación. La canción que ganó efectivamente no se siente con esa representación y esa fuerza. Para Lisa, que de hecho es el tercer año consecutivo en que se lleva este premio en esta categoría, pues tal vez resultó bastante conveniente, pero recordemos que en años anteriores había sido también muy criticada por su actuación en este tipo de premiaciones, que al parecer le faltaba un poco, ¿no? Digamos. De todas maneras, bueno, al final de cuentas se dio. Agradecemos mucho a todos los que estuvieron votando y participando para que este premio pudiera llegar a manos de Jimin. No se logró, pero de verdad, ahora sí que en nuestras manos no quedó. Y si al final de cuentas esta clase de premiaciones utiliza esas cartas bajo la manga, la verdad es que le quita mucha credibilidad a sus premiaciones y es poco probable que en el futuro nos animemos a participar. Aprovechar este momento para agradecer a Pía, que el día de hoy nos regaló un super gracias. Pía, de verdad, una vez más se los digo, cada vez que llega un super gracias, cada vez que se inscribe un nuevo miembro al canal, me siento tan pero tan bendecida y afortunada, y solo puedo decirles que lo recibo con muchísimo amor y cariño, y que cuando ustedes de esta manera me están estimulando a que yo siga creando videos, pues ese es única y exclusivamente mi objetivo, poder seguir creando material para ustedes. Muchas cosas se me quedan en el tintero, digamos en pausa, porque a veces los planes que yo tengo referente a los videos los tengo que cambiar porque van surgiendo muchas cosas y yo tengo que decidir qué información viene y qué información ya no va, que a lo mejor ya no es apropiada, pero siempre cuento con el cariño de todas ustedes y me hace sentir muy feliz. Gracias también a nuestros colaboradores activos por el maravilloso video que se pudo hacer el día sábado, gracias a ustedes y su participación, y pues un abrazo gigante a todos los que ya forman parte de la familia Boys We Love y que están suscritos al canal. Y ahora sí, seguimos. BTS Weavers también nos siguen compartiendo estos wallpapers que siguen saliendo. Ya saben que estos pertenecen al fan club de Japón. Ay, siempre les dan cosas tan buenas. Ay, sí, imagínense, este arte de Bimin, bueno, lo puse porque amo el arte en general, se me hizo bonito, pero hubiera preferido que fuera Jungkook, claro que sí. Ya veíamos el BTS Full of Chimi. Ay, qué bonito se ve esta nueva colección, y el Chimi con su pastel. Arte de Gineart maravilloso. También fíjense, esto me encantó, este cookie vestido de Chimi también es puro amor. Las fans están dando muchísimo apoyo y eso me hace muy feliz, sobre todo porque ahora que estamos escasas de material, yo creo que tenemos que esperar, ser muy pero muy pacientes para el momento en que los chicos regresen en la promoción de Are You Sure. Hay que recordar que esto tal vez pueda tener algo que ver, esta información que ya decíamos acerca de este director creativo de Hive que publicó esa imagen tan absoluta y totalmente codificada y extraña. Hay personas que han estado poniendo, digamos, en riesgo la integridad de Jimin mandando amenazas, pero ahora también dicen, expusieron los números de identificación personal de Jungkook y su familia en línea. Una vez más, invitamos a Hive a que tome medidas inmediatas contra una cuenta que se disfraza como una cuenta de informe y difunde información falsa, agendas maliciosas contra Jungkook y alienta a otros a unirse al tren del odio. Ahora, esto me llama la atención porque la cuenta es @ y parece que es de Jimin Report, y luego hacen esta clase de cosas, ¿no? Y dice, de las 9 canciones más escuchadas de los miembros en Spotify, YouTube Music y Melon, 6 son de Jungkook. 7, luego tenemos Who, Left and Right, Standing Next to You, Like Crazy, 3D, Dreamers, Love Me Again y Euphoria. Pero aquí, si se fijan, se cuela muy bien esto. Me encanta Jimin en el segundo lugar con Who y en el quinto lugar con Like Crazy. Interesante, ¿no? Esta imagen preciosa de Jungkook de, ya decíamos, el fan club de Japón. Pero lo importante aquí es, bueno, sigamos dando apoyo y amor a los chicos, no desistamos jamás, y sobre todo recordar que aquí lo más importante es todo el amor y el apoyo que le podemos dar a nuestro Jimin. Así que por el día de hoy me despido, pero les prometo regresar con muchísima más información. Espero sus comentarios.
No les niego que sí me siento un poco tristona, pero espero que este comienzo de semana sea excelente y que tengamos buenas noticias. Lo maravilloso de todo esto que hacemos es que nunca sabemos qué nos va a deparar mañana. Mañana podemos tener noticias increíbles, fotografías, un live, algo que cambie por completo, digamos, la perspectiva y lo que estamos viviendo en este momento. Así que vamos a esperarlo con el corazón abierto y sobre todo juntos. Así que les mando un beso gigante donde quiera que estén y nos vemos y nos escuchamos en nuestro siguiente video. 오케이 갑시다. 갑시다. 자, 시작하세요.